antes tengo que dar un antecedente. Estamos aquí gracias a que el gobierno municipal nos dio el espacio con todo un requisito que solicitó, y personalmente yo tramité ese permiso. Muchas gracias a las autoridades municipales y muchas gracias a todos los compañeros de nuestra organización que nos acompañan. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. A mí me tocó el tema de la reforma del Estado. Es muy importante porque desgraciadamente se tiene que tener mayoría calificada para poder hacer esas reformas que nuestro presidente de la República ha necesitado para poder aterrizar como se debe la cuarta transformación en su sexenio 2018-2024. Comentaba alguien, no recuerdo quién, un compañero, que hoy debemos de meter muchos votos. Precisamente hoy esa es la tarea de todos los mexicanos para poder ayudarle al próximo presidente de la República. Tener mayoría calificada para poder esencialmente contrarrestar a uno de los tres poderes a nivel nacional, el Poder Judicial. El Poder Judicial se caracteriza porque aún defiende los intereses de unos cuantos, que son todavía aquellos que quedan de la derecha y la ultraderecha, compañeros. Entonces debemos ir mentalizándonos en ese sentido de ir haciendo un trabajo generalizado desde nuestras trincheras, llámese colonia, estado, municipio. Todos tenemos que ir mentalizando a esta gente que para el 2024 debemos de lograr esa mayoría calificada, compañeros, si queremos que se hagan estas reformas, y porque hay algo todavía muy contrastante. El Poder Judicial de la Federación manejan sus dineros autónomamente, y es por eso que ellos tienen unos sueldos de 500, 600 mil pesos que ni el presidente de la República los tiene. Y ya hay una modificación a la Constitución donde dice que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, ¿cómo está eso? Que los ministros, ¿sí saben cuántos ministros son? 9. Son 11 ministros. Y no puede ser que 11 ministros quieran mover y perjudicar a México con más de 100 millones de gentes, compañeros, que casi alcanzamos 120. Entonces, hay que trabajar en base a esa reforma del Estado para que podamos apoyar a el próximo presidente de la República, y que ustedes son muy valiosos. Ustedes deben de hacer sus aportaciones y debe de ser una lluvia de ideas, porque algo que no se ha mencionado es que estos fondos van a empezar hoy y terminan hasta finales de agosto y septiembre, reinician otros, compañeros. Hay que participar, hay que invitar a nuestros vecinos que se involucren en las actividades políticas de nuestros municipios, porque algo que comentaban aquí, compañeros, que en otras palabras se llama que deben de buscar un perfil adecuado. Yo les voy a comentar algo porque tengo muchos grupos en Ciudad de México y criticamos mucho los gobiernos. Hoy yo he visto muchas críticas a nuestro gobernador Julio Menchaca Salazar, pero ¿qué creen? Pues él tiene que echar mano de esa gente que ha estado en otros partidos, porque aquí no hay perfiles, compañeros. No es tan fácil. Dice alguien, es que tienen que desarrollar así y así su trabajo. Pero en materia administrativa, cuando se eligen los puestos, se tiene que ver algo muy importante. Se tiene que ver el perfil, no nada más agarrar gente por agarrar. Que hay ocasiones, con todo respeto,
Yo terminé la licenciatura en Derecho, tengo mi cédula, pero hay gentes que no reúnen esos requisitos y por ende no reúnen el perfil. Hay muchos temas, les digo porque yo ya los vi. Y yo quiero agradecerle mucho al partido que me dio la distinción de poder participar aquí. Entonces, compañeros, analicen muy bien que tenemos que apoyar esa reforma del Estado, pero que va a venir de la mano a donde tenemos que tener mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para que también los órganos independientes no puedan manejar esos recursos como ellos lo hacen. Ahí es donde está todas esas fallas, ahí es donde no le han podido ayudar a nuestro presidente de la República en este 2018-2024 y son los que les ponen las trabas, compañeros. Yo los invito a que apoyemos con nuestro trabajo que ahora van a iniciar en estos foros y que aquí van a estar entre semana, miércoles, viernes, sábados, domingos, y inviten a sus familiares, a sus amigos, porque eso es lo que nos falta, información para poder apoyar a la Cuarta Transformación, y nosotros también tenemos que hacer esos trabajos apoyando al presidente. No lo apoyan, de verdad. Yo he visto gente cómo va y cobra aquí y dice que es una obligación del presidente darles esos apoyos. No, señores, ¿por qué no le decían eso a los neoliberales? No les exigían. Hoy nuestro presidente ha hecho y ha creado todos estos programas porque los desarrolló desde el 2006 siendo jefe de gobierno. Y aquí en la organización recuerdan que yo se los dije muchas veces: cuando se enteren y se informen cómo gobierna el presidente de la República, van a querer que se reelija, señores. Y hoy muchos mexicanos es lo que piden en las redes sociales. Pero si no podemos, porque él está en contra de la reelección, debemos de apoyar al presidente con este proyecto de nación que se está elaborando ahorita y que tenemos que ganar la mayoría calificada, compañeros, para que se puedan hacer esas reformas del Estado. Muchísimas gracias. Se les va a abrir el espacio como en los otros temas. Quien quiera apoyar, quien quiera comentar, saben que son 2 minutos por el respeto de todos y cada uno de ustedes, compañeros. Gracias. ¡Pacheco! 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 Gracias, muy buenos días, compañeros y compañeras. Efectivamente, a partir del 2018, con la llegada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, comienza a darse en todo el país la Cuarta Transformación. Y él mismo lo dijo, sentando las bases para la Cuarta Transformación. Hay muchos temas, hay muchas cosas que todavía quedan en el rezago, porque no se puede de la noche a la mañana poder cambiar todo un problema añejo que se vino arrastrando y que venimos arrastrando como nación. Y uno de ellos, que es una deuda que tiene el Estado con la sociedad mexicana, es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque votamos por el Poder Ejecutivo, votamos por el Poder Legislativo, pero al pueblo nunca se nos ha consultado sobre el Poder Judicial. Y es necesario que se nos consulte al pueblo, a quienes apoyamos para que se dé esa reforma en el Poder Judicial. Es lo único que falta y eso es la deuda que tiene el Estado con el pueblo mexicano. La reforma del Poder Judicial, que es muy necesaria, y vamos a seguir apoyando esas reformas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el 24 al 30 que se logre para México la reforma en el Poder Judicial. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, profesor. Qué bueno que tocaste ese tema, porque precisamente teniendo la mayoría calificada, esa será la propuesta de nuestro partido, de que los ministros sean elegidos por voto del pueblo, de la ciudadanía. Adelante, licenciado Edgar. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras de este gran movimiento que se ha
se ha generado durante más de, estamos hablando de 35, 38 años que tiene ese movimiento, ¿sí? Pero al final de cuentas creo que se ha ido consolidando cada etapa, cada momento, cada espacio que se ha ido en la etapa de la historia de México. El proyecto, yo creo que lo más importante en este proyecto es la nueva constitución. Como abogado constitucionalista y en materia electoral conocemos el tema, creo que la constitución requiere de una nueva reforma, requiere un nuevo poder constituyente, el cual que permita y nos permita a todos los mexicanos hacer partícipes y participar sobre el tema. Si recordamos históricamente las transformaciones del país, estamos hablando que todavía son 3, esta cuarta no se ha consolidado mientras no haya una nueva constitución. La primera de 1824, donde se consolida la independencia, los sentimientos de la nación. La del 57, el liberalismo mexicano, la separación de Estado e Iglesia. La del 17, estamos hablando que viene siendo la consolidación de las conquistas sociales a través del nacionalismo revolucionario. Entonces, tenemos que trabajar, como dicen los compañeros que nos han precedido en la palabra, como Pacheco y demás. El proyecto es la reforma del Estado. Ya no nos alcanzó en esta primera etapa de transformación, no nos alcanzó. Por lo tal, requerimos consolidarnos en las próximas elecciones de 2024 y llamar al voto útil, al voto masivo, ¿sí? Donde el gran proyecto constitucional de México sea el proyecto principal y base. Estamos hablando, así como tenemos que hacerle reformas al Poder Judicial, tenemos que hacer reformas al Poder Legislativo, reformas también a la parte de los ayuntamientos, o sea, la autonomía verdadera de los ayuntamientos. Tenemos que ver que haya la separación directamente o donde no haya mediadores entre el gobierno del Estado y los ayuntamientos, porque también limita mucho a los ayuntamientos tener libertad de poder generar recursos y más estímulos para los municipios. Entonces, se requiere un gran proyecto constitucional y tenemos que convocarlo a raíz de la votación del próximo 2024. Tenemos que llevar todos, llenar, sobre todo tener la mayoría en el Congreso, ¿sí? La mayoría del Congreso, de los 300 diputados acumulados a que tengamos 332 diputados, necesitamos tenerlos en los Congresos de los Estados. Recuerden muy bien que esta es una de las elecciones madres, o sea, es la más grande que va a haber en la historia de México y en toda la época de la votación en México. Estamos hablando de 3.100 cargos de elección popular en juego. Estamos hablando de una presidencia de la República, estamos hablando de 128 senadores, estamos hablando de 500 diputados, así como también estamos hablando de 1.585 municipios y 16 alcaldías, incluso en la Ciudad de México, y 31 congresos de los estados. Entonces, la votación, la participación debe ser masiva, debe ser con toda la intención de llevar a la alianza, a las fuerzas de izquierda, de Morena, para llevar a cabo el proyecto que se reviene para el próximo presidente de la República, y que tengamos que tener esa mayoría y llevar a cabo las reformas al Poder Judicial. Efectivamente, el Poder Judicial hay muchos, no se ha definido su forma de elección, que son cuestiones políticas las que se definen prácticamente en el Poder Judicial. Tenemos ministros, como llegó a su tiempo, no recuerdo el nombre, que no hizo carrera judicial y lo pusieron como ministro de la Corte. Sí, Medina Mora. Entonces, imagínense, no se está respetando tan solo incluso la carrera judicial en ese sentido, ¿no? Vemos que las decisiones de la Corte, los nombramientos de los ministros, pues son cuestiones políticas, no son cuestiones de verdad que los verdaderos ministros, magistrados y jueces tengan que tener esos espacios para consolidar la cuestión de la justicia. En un país, para que un país se acabe la corrupción y los temas que estamos viendo, tiene que haber un Estado de Derecho, ¿sí? Hay que recordar que un Estado de Derecho no es donde los ciudadanos obedecen la ley, ¿sí? No es donde, porque los ciudadanos en todas las monarquías absolutistas, así como en todas las dictaduras militares, ¿sí? La obedecen a palos, a machetazos y hasta a balazos, pero los ciudadanos la obedecen. No, el Poder Judicial es donde el gobierno obedece la ley, ¿sí? Y si el Poder Judicial no puede, no quiere, no lo dejan o no ha querido meter a la cárcel a los pillos del gobierno, de los gobiernos que nos han antecedido, entonces no hay un Estado de Derecho. ¿Sí? Necesitamos un Estado de Derecho consolidado
pero sí necesitamos una votación masiva el próximo 2024 y para empezar a convocar un poder constituyente. Es un tema muy grande, muy interesante, pero sí, perdón. Entonces, hay que recordar una cosa importante, que tenemos que tener un nuevo contrato social, desde el punto de vista teórico, como lo marcaba Rousseau, ¿no? De hecho, la Constitución es el estatuto del Estado. Entonces, tenemos que tener una nueva Constitución, ya no como la que tenemos parchada, enmendada y demás. Necesitamos un proyecto constitucional base. ¿Para qué? Para acabar con todos los temas que estamos viendo, sentarnos a la mesa, convocar a todos los ciudadanos, a todos los que tenemos el interés, porque somos mexicanos y tenemos el derecho de elegir y decidir, no nada más simplemente nuestros representantes, sino también mesas de trabajo donde haya propuestas sobre el Estado de Derecho y qué es lo que tiene que basarse. Gracias. Enrique. Gracias por esas aportaciones. Nada más bien breve, un comentario. Me comentan que quién está haciendo estos foros. Estos foros los está realizando el partido a nivel nacional en los 300 distritos federales electorales. Y es un plan de trabajo y como les comentaba hace rato, y les vuelvo a reiterar, va a seguir llevándose a cabo. A ver, Enrique. Buenas tardes, compañeros. Feliz de participar en esta consulta nacional del partido. Que bien ha hecho. Abonando al tema, concuerdo completamente con el nuevo constituyente. Creo que es necesario para la profundización y para ahondar más en el cambio que estamos formando y el proceso de transformación que llevamos a cabo. Aunado a eso, mis propuestas para ya sea el nuevo constituyente o reformas políticas del Estado que se deben de dar es una reforma fiscal progresiva. Esto quiere decir un impuesto a las grandes fortunas y a las herencias. El Estado mexicano no se da abasto si queremos llevar a cabo un estado de bienestar. Con lo que actualmente recaudamos no es suficiente. Se tiene que cobrar un impuesto especial a Slim, a Emilio Azcárraga, a Ricardo Salinas Pliego, a todos esos oligarcas que aún siguen con poder en nuestro país. Debemos de cobrarles un impuesto especial porque no les hemos quitado los medios de producción. Entonces, mínimo, a través de un impuesto a las grandes fortunas, pues es para ello, para recaudar más y para que el Estado tenga capacidad de dispersar los recursos a toda la población. El segundo tema es un tema político, electoral, donde incluya primarias en todos los partidos. ¿Qué quiere decir primarias? Todos los partidos eligen por vía democrática a quien quiere que sea su candidato. Nosotros como Morena, los otros partidos el mismo día, a la misma hora, se elige al que quiere que sea su candidato a gobernador, a presidente, a diputados. Y después de eso se da una elección general. Pero primero tenemos que llevar la democracia a los partidos políticos. No debe de ser por dedazo, por imposición, sino por la vía democrática. Todos los partidos el mismo día se elige candidato y cada quien vota por el candidato de su preferencia por la democracia. Sería todo, es cuanto. Gracias por esas aportaciones. El último participante. Y recogemos boletas, por favor. Buenos días, compañeros. Pues volvemos al tema del Poder Judicial. Acuérdense de una frase cuando empezó López Obrador, que él dijo: juntos haremos historia. Y otra de las frases que dijo: vamos a barrer de arriba hacia abajo. Bueno, ok. No quitemos el dedo del renglón con lo del Poder Judicial.
no es posible que 9 ministros, porque creo que, si mal no recuerdo, creo que 2 están de acuerdo con los proyectos del gobierno. No es posible que 9 ministros estén decidiendo por el destino de 120 millones de mexicanos. Eso. Ahora, de nada sirve que el ejército y la marina estén capturando los delincuentes. A lo mejor muchos de nosotros no lo sabemos, pero yo tengo entendido que encerraron a 260 delincuentes y el Poder Judicial se encargó de liberar a 160. Por otro lado, sabemos que acaban de encerrar a una juez que muy poco duró en la cárcel y, de resumidas cuentas, ya la liberaron. Entonces yo los invito a que sigamos presionando y apoyando al gobierno para que los ministros sean puestos por consulta popular. Es todo, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Pues vamos a recibir sus... Ya están aprobados, Ya están aprobados. Sobre diputados, sobre ministros, sobre secretarios, porque al final de cuentas no se terminan haciendo su carta voluntad, necesitamos tener el poder y que el gobierno se confíe. Ya están aprobados, pero para mí les pediría como sociedad que es más importante checar antes los perfiles. Eso tiene un verdadero poder que no tiene ni idea, de verdad. Y no tengamos miedo, chequen el internet. El último gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto le hizo casi 700 modificaciones a la Constitución. Oigan, tenemos que apoyar esa reforma de Estado. ¿Y cómo? Sacando la mayoría calificada. Gracias. ¡Bravo! El licenciado Edgar Vera es especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Y electoral. Pero nada más me faltó un tema importantísimo que citar al pueblo mexicano. Se ha venido manejando mucho. Yo he escuchado hablar del lockout. Es un punto muy delicado a nivel internacional. Porque, por eso precisamente necesitamos verlo, porque a través de los organismos internacionales, como la OEA y como otros organismos que son del proyecto del capitalismo, ¿sí? del intervencionismo mundial, estamos viendo que lo están utilizando en América Latina, lo estamos viendo. Hay un tema que es el OPAU, donde están ellos llevando a cabo la judicialización de la política, y la política la están judicializando, donde están a través del poder judicial, de los poderes judiciales, de las cortes de los países, están tratando de enjuiciar a los funcionarios públicos. Vemos el caso del presidente de Castillo de Perú, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Vemos el caso de Bolivia, vimos el caso de Colombia, precisamente de Colombia, y también estamos viendo el caso de Brasil, precisamente. Entonces, tenemos ese tema porque incluso el mismo Vladimir Putin tiene orden de aprehensión por la Corte Penal Internacional, Entonces, estamos hablando de cómo se está judicializando la política, ellos a través, los conservadores internacionales, a través de los poderes judiciales, están llevando a cabo la intervención en los proyectos de izquierda, en los proyectos latinoamericanos, en este caso y a nivel mundial, donde tenemos que ver esa parte y sobre todo participar en las próximas elecciones del 24 y llevar el proyecto de CEMEX de la Cuarta Transformación para que el Poder Judicial en México no tenga un poder superior, sí, que lo está teniendo, lo estamos viendo desde el punto de vista de los pronunciamientos y las determinaciones que ha tenido, ¿sí? Las últimas resoluciones que se han dado de la Sala Superior, de la ministra y ministros de sus secuaces, que están llevando a cabo ese tipo de acciones en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso necesitamos afirmar y reafirmar el 2024 y difundir estos foros, ¿sí? En redes sociales,
Entonces tenemos que sumarnos a ese gran proyecto constitucional que le permita a México la viabilidad en los próximos años. Estamos en un Estado no intervencionista, no paternalista, suficiente, moderado y participativo. ¿Sí? Entonces necesitamos eso, de construcción del sistema institucional, de sus medidas cautelares y de su abundancia social. Entonces tenemos que ver esa situación para que no nos limitemos la próxima transformación. Gracias. Pues compañeras y compañeros, agradezco mucho su presencia, le agradezco mucho a mi partido, la invitación, y por el tema mío es todo. Gracias. Muchas gracias, un aplauso para el licenciado Pacheco. Pues bueno, concluimos de esta manera con el cuarto tema. ¿Ya entregaron todos su boleta? ¿Listo? Bueno, pues era hasta la 1 hora.